Hola Federico, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Guillermo? Muchas gracias. Bien, bien, bien. Oye, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, aquí en el Congreso Juconi. Un placer. Realmente el placer es mío. Gracias a ustedes. Muchas gracias por invitarme. Cuéntanos un poquito cómo tú que eres ingeniero industrial, cómo pasas de la ingeniería a la neurociencia afectiva, al manejo de emociones, ¿no? Cuéntanos un poco. Parece extraño, ¿no?, que un ingeniero se meta en temas de cómo funciona el cerebro, especialmente en lo emocional. Los ingenieros tenemos, lamentablemente lo digo así, una especie de cliché de ser estructurados. Pero en mi caso particular era la inquietud personal mía la que me llevaba a explorar como un tema autodidacta y como si fuera un hobby. ¿Qué cosas nos pasan por dentro? Tiene que ver con una experiencia autorreferencial. A mí siempre me inquietó por qué yo sentía como sentía. Y explorando desde muy temprana edad, me empecé a encontrar con que había muchas manifestaciones expresivas de distintos autores de las emociones. Y me sentía incómodo porque en general se divulga mucho una versión de autoayuda de las emociones, sin rigor científico, sin rigor académico, sin rigor técnico. No quiero decir esto que el rigor le quite emocionalidad. De hecho, justamente estudiar algo con rigor permite comprenderlo seriamente. Entonces, incluso siendo un hobby y de manera autodidacta, me metí de lleno a estudiar psicología evolutiva, neurociencia afectiva, neurociencia social, y empecé a armar un framework, o sea, un marco teórico, y a ponerlo a prueba de cómo son los procesos cerebrales que tenemos justamente cortesía de la evolución de millones de años que nos han permitido interacciones en sociedad, presión selectiva social y también supervivencia, que dan cuenta de, te diría para decirlo alegóricamente, el 80% de nuestras decisiones en sociedad. Entonces esto se empezó a transformar en algo serio ya, empecé a publicarlo como papers, también a escribirlo como libros y terminé siendo declarado de hecho de interés científico por la legislatura porteña de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Felicidades. Allá en Argentina, gracias. Y es así que tal vez sea la visión mía inicial de procesos y sistemas que tiene un ingeniero que me permitió concebir toda la serie de pasos internos nuestros, emocionales, como procesos y sistemas. ¿Qué tipo de estudios se realizan para poder decir que tiene una base científica desde la parte de la neurociencia? Mira, la neurociencia afectiva es una rama de la neurociencia. Hay varias ramas. Tenés la neurociencia cognitiva, sin meterse en patologías, ¿no? Explorando cómo el cerebro conoce el mundo, de ahí viene lo de cognitiva. También tenés la neurociencia afectiva, que es cómo el cerebro resuelve la parte sentimental, emocional y motivacional. Y la neurociencia social, que es la interacción entre ambas experiencias científicas en un cerebro en interacción con otros cerebros. Entonces cada una empieza a ser más complicada que la otra, y la neurociencia afectiva está todavía en pañales porque no solo tiene que ver con procesos cerebrales de índole neuronal, apelando a distintas arquitecturas neuronales, redes, interviniendo distintas estructuras, sino mucha modulación, o sea, tonalidad de distintas áreas del cerebro moduladas por neuroquímicos. Entonces empieza a ser muy complejo el tema. A mí lo que más me apasiona es lograr o haber logrado discriminar 8 unidades de procesamiento como si fueran aplicaciones, ¿viste? Apps que vienen en un dispositivo móvil. De fábrica ya te vienen esas apps. Bueno, vos nacés y de fábrica te vienen ciertas apps en el cerebro que dan cuenta de tus decisiones desde el aspecto emocional y motivacional. Es decir, cada unidad de procesamiento de esta es como una moneda que tiene dos caras. La motivación es lo que la unidad de procesamiento te lleva a hacer, lo que la app te lleva a hacer conductualmente. ¿Qué buscas? Y la emocionalidad es la parte interpretativa en función de estés satisfaciendo o no esa búsqueda. Una vez que uno entiende el cerebro como un reticulado de procesos, o sea, funcionalmente, independientemente de la anatomía, empezás a entender qué proceso está reclutado por encima de otro a la hora de que te pase algo o que sientas algo. Porque no hay emoción sin decisión, no hay decisión sin emociones, ninguna. ¿Cómo crees que el campo de la ingeniería te ha ayudado para llegar a este punto donde tú estás? Como te decía, en mi opinión es esta versión de interpretar cómo uno funciona, como, imagínate así, como si yo hiciera un diagrama acá en el aire.
una cajita con una flechita que te lleva otra cajita, otra flechita, o sea, un algoritmo. Es explicarlo. Una secuencia de pasos. Si vos podés encontrar la lógica de las emociones, que no es una lógica racional, es una emógica, como yo acuñé este neologismo. Esta emógica tiene una cierta articulación y es la que te lleva a hacer cosas o a sentir cosas que de una manera lógica son inexplicables. Y bueno, justamente ahí tenés por qué un cerebro humano, naturalizando determinadas circunstancias de violencia, puede concebir una emocionalidad de una determinada forma que otra persona no la concebiría. Entonces, en vez de objetar ese proceso cerebral en la persona que está tomando esa decisión disfuncional para ella misma, tenés que encontrar la forma de comprenderlo, superponerlo a un procesamiento diferente y darle la vuelta para reeducar a esa persona o asistirla, ¿no? ¿Cuáles fueron las conexiones que fueron llevando a que esa persona actuara de una forma o lo expresara de una forma? Exactamente, porque el meollo de la cuestión está en que todos somos inéditos, originales, únicos, y esa característica de originalidad se debe a la capacidad de nuestro cerebro de cambiar con la experiencia. Eso ya en Jukoni es más que sabido, las neurociencias son una herramienta que ustedes usan. Pero la novedad interesante de todo esto es que en este gran budín cerebral, en donde la mezcla de harina, azúcar, agua, leche es como muy compleja para todos, hay ciertas pasas de uva o procesos que para todos son iguales. Es decir, ciertos mecanismos que independientemente de tu experiencia, en todos los seres humanos suceden. Es como decirte, ¿vos tenés un par de ojos? Sí, yo también. Bueno, esa situación en común, pero a nivel operacional del cerebro, es la que te permite rescatar una universalidad en la condición humana que te permite operar con una persona, aunque sea su trayectoria de vida tan única. Es fabuloso también para mí haberlo discernido así. Es muy emocionante. A mí me apasiona. Sí. Cuéntanos un poquito de tu libro, El genio en nosotros. El genio que llevamos dentro. Que llevamos dentro. Sí, el último. Sí, el último. El último libro. Bueno, mira, vos, como te estoy diciendo, me has conocido y Jukoni me ha conocido por los libros y los papers que he publicado, tanto de divulgación científica de las emociones, como del marco teórico que yo propongo. Sí. Este que te digo que fue declarado de interés científico y demás. Pero también para darle una aplicabilidad interesante, empecé a darme cuenta de que, como efecto colateral para mí, el estudiar tanto estos procesos me llevó a darme cuenta de que se puede apelar a determinada secuencia de pasos para producir cosas creativas e innovadoras. Entonces, la idea estaría en cómo ser innovador y cómo ser creativo en justamente metodología de abordaje educacional o metodología de cambio. ¿Cómo puedo yo apelar a ciertos procesos cerebrales en una secuencia que por el simple hecho de estar ordenada de una determinada manera me va a asegurar a mí obtener un resultado diferente, único, útil, funcional e innovador para una práctica diferente en cualquier ámbito, ¿no? Incluso empresarial, no solo también en una ONG o en una institución educativa. ¿Cómo esto te ha llevado desde la parte empresarial a la parte social? O sea, ¿cómo has utilizado todo este conocimiento para ayudar? La parte social a mí me apasiona. Yo concibo al mundo como un reticulado de vínculos, no como un montón de piezas conectadas, sino como un montón de conexiones, independientemente de las piezas. Entonces, desde este punto de vista, la neurociencia social es esto que también me inspira a mí, ver que lo que logramos, lo logramos si nos conectamos apropiadamente. La forma en que Jukoni conoció mi trabajo tiene que ver con esta forma de conectarnos apropiadamente. Ustedes tienen un equipo de trabajo tan maravilloso que está sondeando todo el mundo en busca, como se dice en inglés, de benchmark, es decir, de mojones de referencia que puedan aportar y enriquecer, y también enriquecer a la persona que está trabajando en aquel remoto rincón de algún lugar. Entonces yo concibo que el mundo solo cambia si es a través de las relaciones. Lo que me apena es que no todos, Jukoni es parte de esta visión, pero no todos en el mundo lo ven así. Y me apena ver cómo es tan disfuncional la forma de vincularse de algunas personas. Es cierto. Poco empática, poco comprensiva, sin poder usar herramientas que le hagan bien a esa propia persona para resultar
en un vínculo que funcione, ¿no? Desde el entendimiento de las emociones hay un montón de soluciones que se pueden dar a muchos conflictos actuales. Totalmente. De manera subjetiva, a mí, ya que te hablo de esta parte que como me choca, es como a veces veo estas personas que no consiguen usar las herramientas apropiadamente. Por eso soy un apasionado de que la gente pueda comprenderse a sí misma. Claro. Y bueno, la ponencia aquí se ha tratado de cómo asistir a los niños o a los adultos para poder mejorar su experiencia de autoestima, desde el punto de vista de comprender que la autoestima no es un término ambiguo y una nubecita rosa intangible, sino el resultado de la función en un concierto de estas distintas aplicaciones. Sí. ¿Cuáles están funcionando? ¿Cómo? ¿Cuáles en mayor medida? ¿Cuáles en otras? ¿Cuáles están más apagadas? Si uno logra trabajar sobre ellas, aumenta la autoestima de un individuo. Es un andamiaje. Absolutamente. Un andamiaje de habilidades y de ayudas que puedes ir dando para que se vaya construyendo. Me encantó el concepto de la construcción desde el andamiaje, sí. Y enseñarle a pescar a la persona, ¿no? Totalmente. No darle acá en Juconi decimos que si no se dicen las cosas, si no se dicen o se expresan las emociones, se actúan. Y eso tiene diferentes resultados, ¿no? Para bien y para mal, ¿no? Sí. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿no? ¿Tú cómo crees que esta parte de no poder expresar las emociones puedan tener, o genuinamente se puedan expresar las emociones, cómo puede tener una fuerza dentro de la persona? Es un buen punto, porque un cerebro humano tiene conexiones de ida y vuelta. Y las partes más externas de un cerebro tienen justamente la propiedad del lenguaje, la capacidad de racionalizar y planificar. Pero no están desconectadas de lo profundo. Entonces una verdadera utilidad está cuando vos podés encontrar las palabras, los términos, las imágenes, la simbología que pueda dimensionar lo que te sucede en un ámbito mucho más somático. Okay. Si vos logras mapear tus procesos motivacionales y emocionales, de ahí que el nombre de mi libro, el número 2, se llama Mapas Emocionales, ¿no? Cuando vos logras mapearlo, empiezas a tener una responsabilidad mayor sobre esos procesos y podés cambiar. No podés cambiar algo que no podés ver, no podés cambiar algo que no podés entender. Sí, total. Es imposible cambiar algo que uno no entiende. Y que no mide, ¿no? Claro, mensurar es parte de dimensionar, buen punto. Sí. De hecho, una de las funciones cerebrales en cuestión es la búsqueda de certidumbre. Todos los seres humanos buscamos certidumbre, certezas, explicaciones del mundo. Es algo congénito. Cuando una persona no sabe lo que le pasa, no se explica su propia experiencia, el padecimiento es impresionante, Guillermo. Y se repite, aparte, se repite de generación Y en se generación. puede reeditar en la propia vida con bemoles, con manifestaciones que hacen parecer a la experiencia única, pero tal vez tiene estos ladrillos de fondo. Por eso es una reedición. Claro. Y bueno, ¿qué te dejan los congresos como el de Juconi? ¿No? ¿Cuál es la experiencia que te llevas de este tipo de encuentros de diferentes personalidades, diferentes teorías? Mira, yo me emociono cada vez que vengo a un lugar así, porque la verdad es que te cambia la vida. Fuera de broma, conocés gente que está en otros rubros totalmente distintos al tuyo, que aunque vos quisieras estar, no te daría el tiempo de tu vida para poder comprender ni siquiera el 10% de lo que esa persona experimentó, vivió con su práctica, con su teoría. Te enriquece tanto eso y te hace sentir parte, te hace sentir, te hace reducir la omnipotencia que tenés. Cuando yo me subo al escenario, hay una cierta cuota que tengo que tener de presencia y de omnipotencia para contar lo que sé. Muy bien. Pero no me gusta quedarme ahí. Incluso arriba de un escenario trato de entrar en la humildad que significa para mí estar compartiendo eso que en algún momento yo no sabía, y que yo no era quien soy ahora, y me llevó muchos años aprenderlo. En un ecosistema como estos es todo el tiempo conocer gente que te aporta, y la verdad te cambia la vida. Cada experiencia de estas es mágica. Oye, pues muchísimas gracias. Gracias a vos. Te agradezco mucho y de verdad estamos encantados de tenerte aquí en el congreso. Lo mismo digo, un placer enorme. Hasta luego. Gracias. Gracias.